El movimiento de resistencia islámica Hamas es una organización política y paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista. Su objetivo original se ha definido en su carta fundacional fue el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, esta que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital a Jerusalén. Sin embargo, en el 2017 se ha publicado un documento nuevo de principios según el cual reclama el establecimiento de un Estado de Palestina, completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital en las fronteras del 4 de junio de 1967 y enfatiza su carácter nacionalista por encima de lo religioso, aunque sigue sin reconocerse a Israel ni tampoco abandonar la lucha armada. Hamas cuenta con una serie de organizaciones dependientes que desarrollan sus actividades en muy diversos ámbitos y abarcan desde la asimilación cultural y religiosa de los jóvenes a través de la madrasa, la asistencia social a los palestinos más necesitados y a las familias de sus propios miembros muertos o presos en cárceles israelíes, la representación en las instituciones políticas palestinas a través de la lista Cambio y Reforma hasta las brigadas de Eseldin Al-Qassam, brazo armado de Hamas, que ha sido acusado de practicar el terrorismo. Hamas ha sido declarada organización terrorista por ¿quiénes? Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia y la OEA, que es la Secretaría General de Organización de Estados Americanos, Egipto, Paraguay y Costa Rica, mientras por otra parte otros países como Rusia, Turquía, Brasil, China y Noruega o Suiza, estas no la consideran como tal. La Unión Europea también la consideró organización terrorista desde el 2003, aunque su Tribunal de Justicia apeló esta decisión para retirarlo de dicha lista. El fallo del tribunal está pendiente del análisis del Consejo de la Unión Europea, aunque en este punto Israel ayudó inicialmente a la creación de Hamas, tratando con ello de debilitar a la hasta entonces hegemónica OLP de Yasser Arafat. Desde su creación formal en 1987 hasta la actualidad, las distintas organizaciones que forman parte de esta de Hamas se han convertido en objetivos prioritarios de las operaciones militares israelíes, que han terminado con la vida de importantes miembros del movimiento, incluyendo a su fundador y líder espiritual, el jeque Ahmed Yassin, y a su sucesor Abdel Aziz Ar-Rantist, muertos en ataques selectivos de las fuerzas militares israelíes. La carta fundacional de Hamas exhibe la influencia de teorías conspirativas antisemitas. La lista Cambio y Reforma ligada a Hamas se presentó a las elecciones generales palestinas en el año 2006, obteniendo la mayoría absoluta, lo que ésta le otorgaría la potestad de formar el gobierno que lideró Ismail Haniyeh. Que generó una serie de sanciones por parte de algunos países occidentales y árabes que consideraban terroristas a Hamas. Tras una serie de enfrentamientos y tensiones crecientes con su rival Fatah, en el año 2007, las organizaciones armadas leales a Hamas en la Franja de Gaza terminaron por expulsar del territorio a los partidarios de Fatah y se hicieron con el control total de la franja. Desde entonces hasta 2017 Hamas asumió el gobierno de la Franja de Gaza, mientras su rival político Fatah mantenía el control de Cisjordania. En septiembre del 2017 se inició un acercamiento entre Hamas y Fatah. El 2 de octubre, la Autoridad Nacional de Palestina regresó a Gaza y el 12 de octubre se firmó en el Cairo el denominado Pacto de Reconciliación Palestina entre Hamas y Fatah, por el que se acordó la creación de un gobierno palestino de unidad, la convocatoria de elecciones generales y el traspaso del control del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto a la Autoridad Nacional
Palestina. El gobierno de Hamás en Gaza ha estado sometido desde el 2007 a un bloqueo por parte de Israel y de Egipto que impide la entrada de alimentos, medicinas, material de construcción, armas y otros productos en territorio gazatí. La ANP de Hamás en Gaza fue uno de los objetivos principales de la invasión de Gaza llevada a cabo por el ejército israelí a finales del 2008. Tras declararse haber alcanzado sus objetivos, al ejército israelí terminó por retirarse del territorio costero, retornando el statu quo anterior al conflicto y retomando jamás el poder de la franja. Distintas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han acusado a Hamás de cometer crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad hacia las poblaciones tanto israelíes como palestinas, así como también torturas, asesinatos o secuestros contra la población palestina. Enfoquémonos en el inicio de esto. Hamás fue creado, según el general israelí Yitzhak Segev, por Israel, de quien recibió su apoyo activo para luchar contra la OLP, al puro estilo que quiso Estados Unidos con los talibanes, para luchar contra la Unión Soviética, fundada por el jeque Ahmed Yassin en 1987, durante el curso de la primera intifada, emitiendo su primer comunicado en diciembre de 1987. Algunos de estos grupos precursores fueron los coaligados de la Tierra del Isra y Movimiento Islámico de Lucha fueron el jeque Ahmed Yassin y varios otros seguidores como Mahmoud al-Zahar y Abdel Aziz at-Rantisi, quienes estructuraron y difundieron el movimiento de una forma oficial. El primer comunicado señalaba lo siguiente: la intifada de nuestro pueblo rechaza la ocupación y sus presiones, la confiscación de la tierra, la construcción de asentamientos y la política de sometimiento de los sionistas. El Islam es la solución y la alternativa. Nuestro pueblo conoce el camino del sacrificio y el martirio. Haced que entiendan que la violencia no engendra más que violencia, que la muerte no trae más que muerte. En su artículo segundo de esta carta fundacional, fechada 18 de agosto de 1988, se presentó como una rama del Movimiento Internacional de los Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto, por allá en 1928, por Hassan al-Banna, y que además propugna la aplicación de la ley islámica en diversos aspectos de la vida diaria. Pero la vinculación con dicho movimiento en realidad nunca excedió lo meramente ideológico, como lo han reconocido luego líderes de ambas agrupaciones. El renacimiento de la yihad en 1973, cuando los hermanos musulmanes egipcios y sirios recomenzaron la guerra contra los gobernantes seculares de aquellos países, unos seguidores del grupo del Cairo formaron la organización Yihad Islámica, una subdivisión del grupo, formada en la Franja de Gaza. Comenzó una guerra de baja intensidad contra el ejército de Israel y la administración militar y civil que dicho país ejercía en los territorios palestinos desde 1967. Tal subdivisión no mostró mucha habilidad militar, por lo que tuvo menor apoyo comparado al de Fatah y otros grupos del exilio, los cuales recibirían armas de aliados árabes. A finales de 1970, el jeque Ahmed Yassin, un alumno coránico parapléjico de la ciudad de Gaza, logra crear un movimiento social, todavía sin ninguna relación con la yihad, manifestándose que el verdadero enemigo del pueblo palestino no era solamente el Estado judío, sino los vicios fustigados por el Islam, verdaderos azotes de los palestinos. A saber, las prostitutas, los narcotraficantes, incluyendo a los que vendían drogas solamente a israelíes, oficiales de los barrios y empresarios que colaboraban con Israel,
en provecho propio, sin ayudar a los palestinos e intelectuales que anteponían filosofías extranjeras al Islam. Su preparación de la lucha armada al principio del Shabak, uno de los servicios secretos israelíes, no vio a Yassin y sus alumnos como una amenaza. Solo empezó a preocuparse cuando los seguidores del jeque empezaron a asaltar a colaboracionistas de Israel en los barrios de Gaza. Según Yasser Arafat, Israel incluso les habría dado cierto apoyo oficioso para que se enfrentaran al Fatah o al FPLP en Gaza y Cisjordania. En 1984 los israelíes reconocieron que en Yassin y sus alumnos a los peores predicadores del odio contra Israel. Al año siguiente se le hallaron a Yassin armas en su propia casa. Preparaba una revuelta islámica en Gaza. Detenido por el Shabak, Yassin se convirtió en un famoso prisionero conocido por la prensa como el terrorista en la silla de ruedas. Mientras purgaba prisión, sus seguidores consolidaban la organización la cual ya administraba madrasas y clínicas en los barrios, obteniendo fondos para asistencia social entre empresarios y jeques petroleros del Golfo Pérsico, los cuales querían un aliado palestino contra la izquierda laicista que amenazaba sus intereses. La lucha armada. En 1987 Yassin fue encarcelado una vez más por afiliación con un grupo terrorista, pero liberado junto con otros 70 palestinos en el canje por estos dos agentes del Mossad que fueron detenidos por Jordania tras intentar asesinar al líder de Hamas en ese país, que era Khaled Meshal. Una operación fallida que también tuvo como consecuencia la dimisión del entonces jefe del Mossad, el general Dani Yatom. Durante el curso de la primera intifada, Hamas emitió su primer comunicado en diciembre de 1987. Algunos de estos grupos precursores fueron los Coaligados de la Tierra de Isra y Movimiento Islámico de Lucha. Fueron el jeque Ahmed Yassin y varios seguidores como Mahmoud al-Zahar y Abdel Aziz ar-Rantisi, quienes estructuraron y difundieron el movimiento de una forma oficial. En el artículo segundo de su carta fundacional, fechada 18 de agosto de 1988, se presentó como una rama del movimiento internacional de los hermanos musulmanes, fundado en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna, que propugna la aplicación de la ley islámica en diversos aspectos de la vida diaria. Pero la vinculación con dicho movimiento en realidad nunca excedió lo meramente ideológico, como lo ha reconocido luego líderes de ambas agrupaciones. En 1991 Hamas declaró la fundación de las brigadas de Izzedin al-Qassam su brazo militar. Hamas inició una ola de secuestros y ataques, como el homicidio del policía Nissim Toledano el 15 de diciembre de 1992 y el soldado de la brigada Golani, Nachshon Watchman, el 14 de octubre de 1994. El asesinato de Watchman ocurrió durante un intento infructuoso para salvarlo y rescatarlo de sus captores. El cerebro de los ataques fue el notorio Muhammad Def, un militante radical y veterano que luego sería el jefe del BIC. A causa de los ataques, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, decidió expulsar a algunos cientos de militantes del grupo al sur del Líbano. Pero ante esta presión de países extranjeros, Rabin consintió en devolverles a Gaza. Se firman acuerdos de Oslo. Cuando Yasser Arafat y Isaac Rabin se encontraron en 1993 y 1994, se acordaron negociar el fin de la guerra palestina-israelí. Hamas denunció a Arafat y la OLP como traidores que permitirían la división de la Palestina histórica, aunque para Arafat fue muy difícil convencer a los palestinos del acuerdo y originó la decepción y el alejamiento de muchos de sus
partidarios en la OLP y en Fatah. Jamás no fue nunca debilitado, porque no era miembro de la OLP. Sus líderes han calificado en reiteradas ocasiones los diálogos entre árabes e israelíes, incluyendo los acuerdos de Oslo, como una pérdida de tiempo. Respaldan una lucha armada y los ataques suicidas contra civiles como medio para que el logro de sus objetivos. El conflicto con Fatah y el SSP durante el Tratado de la Autoridad en Gaza y Jericó de la Administración Civil Israelí a la nueva Autoridad Nacional Palestina, ANP, jamás se fortaleció como el mejor grupo alternativo a Fatah. Criticó a Arafat como un dictador corrupto que estaba aprovechándose del nacionalismo palestino para sus propios fines. Contra Hamás se formaron milicias de Fatah como Tanzim desde Marwan Barghouti en Cisjordania, pero más bien despreciados por Hamás fue el Servicio de Seguridad Preventiva y su director Muhammad Dalan, un militante leal de Fatah, entendió que la red social de Hamás, vigente ya durante muchos años, tenía la potencial de suplantar a la ANP. Esta como un Estado dentro del Estado. Los atentados suicidas casi por 10 años, entre 1994 a 2004, Hamás empezó una campaña de atentados suicidas en 1994 con una frecuencia sin precedentes. Arafat tuvo una actuación dubitativa sin saber si enfrentarse abiertamente a Hamás o no, pensando que el aumento de la violencia impediría obtener nuevos compromisos de Israel a favor de la causa palestina. Los oponentes derechistas israelíes que subieron al poder con Benjamin Netanyahu, las actividades belicosas de Arafat y los hombres bomba de Hamás sabotearon las negociaciones entre Israel y la ANP. La estrategia militar, aunque en aquellos tiempos Hamás no tuvo armas algo así como sofisticadas para luchar contra el ejército israelí, los jefes del BIC los reclutaron muchos parados hábiles, especialmente electricistas, mecánicos e ingenieros civiles. Uno de ellos, Yahya Ayash, y el ingeniero Al-Muhandis habría sido el arquitecto de la campaña de bombardeos suicidas junto con Mohammed Def, Nidal Farahat, Salameh Hamad y Adnan Rul y Salah Shehadi. El triunvirato de jefes del BIC. El 5 de enero de 1996, Ayash fue asesinado por una bomba en su teléfono celular, colocado por el Shabak, pero antes de morir ya había enseñado a otros a fabricar cinturones bomba. Hamás gradualmente utilizaba los bombardeos más que otros métodos como tiroteos y secuestros. El Yihad Islámica rápidamente lo adquirió como táctica y las brigadas de los mártires al-Aqsa de Fatah cuando empezaron a usarlo en la segunda intifada en septiembre del 2000. Los asesinatos de miembros de Hamás, aunque Hamás tenía muchos éxitos durante su campaña cuando asesinaba a civiles, sufrió muchas pérdidas, como en el caso de la muerte de Al-Hajj. A continuación, una lista de los líderes de Hamás que han sido blanco de asesinato selectivo a manos del Estado de Israel. Aquí tenemos Yahya Ashaj, el 5 de enero de 1996, principal fabricante de bombas. Salah Shehadi, el 22 de julio del 2002, cofundador del BIC. Ahmed Yassin, el 22 de marzo del 2004, fundador y líder espiritual. Abdel Aziz Rantisi, 17 de abril de 2004, portavoz del movimiento y jefe político civil. Adrián Rul y Imad Abbas, 21 de octubre de 2004. El primero fue cofundador de la BIC y el segundo un oficial que es de alto rango de este. Izzedin Subji Sheikh Halil, el 26 de septiembre de 2004, oficial de la tercera figura de la oficina estatal del grupo, el cuerpo de Hamás en el exilio, asesinado
por un coche bomba en Damasco. Mahmoud al-Madhouch, el 19 de enero de 2010, comandante en jefe, y Ahmed Yabari, el 14 de noviembre de 2012, jefe del brazo militar. La motico. La ofensiva en 2023, actualmente, en octubre de este año, Hamás inició una ofensiva a gran escala en el sur de Israel. Se trató de la primera vez desde 1948 que fuerzas palestinas lograrían tomar terreno israelí y mantenerlo bajo su poder durante un cierto tiempo. El ataque constituyó la mayor pérdida de vidas humanas en un solo día en la historia de Israel, superando en número de víctimas civiles el total de la segunda intifada, que transcurrió desde el 2000 hasta el 2005. Algunos políticos israelíes lo han calificado como el 11 de septiembre o el Pearl Harbor israelí, mientras que algunos expertos militares lo tildan del peor día de la historia militar israelí. El ataque se inició con disparos francotiradores gazatíes contra las cámaras de seguridad y con un bombardeo de precisión con drones sobre los sistemas de vigilancia perimetrales israelíes. Poco después, Hamás comenzó con el lanzamiento masivo de cohetes hacia diversas ciudades israelíes mientras un grupo de comandos palestinos traspasaba la frontera en parapentes motorizados. Poco después, una serie de explosiones y un grupo de bulldozers abrieron un total de 30 brechas en la valla fronteriza con Israel, mientras milicianos de Hamás conseguirían tomar el paso de Erez. En este momento, diversos grupos de milicianos, como más de 1.500 según algunas fuentes, comenzaron a cruzar la frontera en camionetas y motocicletas y atacar puestos militares cercanos a la franja. Tras esto, se infiltraron en las localidades de Kibbutzim cercanos a esta, cerca de Reim, apenas 3 kilómetros de la frontera. Los militares llevaron a cabo una masacre en un festival de música que estaba celebrándose en Sderot. Se tomaron una comisaría y se atrincheraron en ella. En otras localidades más pequeñas fueron entrando casa por casa y matando a cuantos habitantes encontraron. También lograron tomar cerca de 150 rehenes y que fueron posteriormente trasladados al interior de la Franja de Gaza. El ejército israelí tardó más de 2 días en declararse que todas las localidades en su territorio habían sido recuperadas, aunque seguirían buscando milicianos de Hamás en la zona. Fuentes de Hamás y del estamento militar israelí declararon a Reuters que se trataba de la culminación de una campaña para engañar a Israel, haciéndole creer que este grupo estaba interesado principalmente en cuestiones económicas y de gobierno en lugar de hacer la guerra. Abu Obeida, portavoz de la brigada Izz ad-Din al-Qassam, anunció que los rehenes capturados serían ejecutados y que dichas ejecuciones serían grabadas y retransmitidas en caso de que Israel continuase bombardeando objetivos civiles sin previo aviso en Gaza. El 9 de octubre, algunos medios de comunicación informaron de que Hezbollah estaría considerando una inminente acción de guerra contra Israel, y también se había informado de que Siria e Irán y los rebeldes hutíes yemeníes estarían considerando la posibilidad de entrada. Si bien Estados Unidos en esta ecuación ha informado de que no tiene pruebas concluyentes de una relación directa entre Irán y el ataque de octubre del 2023. Los ataques llevados a cabo por las brigadas del Izz ad-Din al-Qassam. Las brigadas del Izz ad-Din al-Qassam son el brazo armado de Hamás y han llevado a cabo desde 1993 decenas de ataques contra objetivos militares y la población civil israelí, causando centenares de víctimas. En el 2004,
se produjeron los últimos atentados suicidas de las brigadas que pasaron para atentar contra las fuerzas de defensa de Israel y a lanzar cohetes Qassam. Y tras el inicio del conflicto de la Franja de Gaza 2008-2009, también los más potentes, Grad y Katyusha, desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel.